Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de los podcasts de Anquan. Ya, cierto, este es el segundo capítulo, cierto, ya revisamos el primero, que tuvo una muy buena recepción, hubo muy buenos comentarios, gente se rió un poco de el amateurismo que teníamos al hacer este tipo de contenido, pero eh, ahora vamos a tratar de ir haciendo lo mejor, cierto, en base a lo que se pueda. Nuevamente estamos con don Carlos Peña, que nos está acompañando nuevamente. ¿Ya? ¿Cómo está don Carlos? Muy bien, muchas gracias por invitarme de nuevo. Sí, es que mira, es que hay como una escasez de invitados, porque la mayoría o está muy ocupado o tienen problemas de conectividad o tiempo. Ya que acuérdense que con el tema del COVID está complicado el asunto ahí, algunos están con los niños en la casa, o no hay mucho espacio para hacer investigaciones ni nada, entonces igual es No, comprensible. hay que reconocer que los colegas están un poquito ocupados porque ha significado más trabajo trabajar desde la casa que estar en la oficina. Sí, ese Sí, comentario se ha dado harto últimamente sobre que están trabajando más que lo que trabajaban antes. ¿Ya? Igual hay que ir revisando. Bueno, efectivamente puede que haya trabajo porque hay ciertos proyectos que pueden seguir avanzando remotamente. Así que un ánimo, le mandamos ánimo a todos los que están ahí muy cargados de trabajo. Bueno, por nuestra parte también tenemos trabajo, pero no estamos al nivel que están nuestros otros colegas. exacto. ¿Cómo ha estado don Carlos en todo este tema de la cuarentena? ¿Sigue encerrado o no sigue encerrado? Encerrado. Voy a completar mi sexta semana encerrado en Ñuñoa. Ya. ¿Te queda pelo? Eh, Pocaso me queda. Ya. No, Pocaso. por acá también en el sur también estamos con toque queda nocturno, ¿no? Porque acá lo más cercano que tenemos con cuarentena es Temuco. Ahora están con una barrera sanitaria, pero al menos acá para ir a Villarrica o ir a Pucón está complicadísimo, o sea, no cuesta mucho pasar, tienes que pasar por unos controles que hay uno en Villarrica y uno en Pucón, de ida y vuelta, donde tienes que demostrar el motivo por el que vas a entrar a la ciudad, etcétera. Está muy complicado. Un viaje que se demoraba 30 minutos ahora está demorando una hora, o sea, no, con eso te digo, si vaya apurado no es muy rápido, pero bien sobre Hay todo. que, hay que ajustarse a esta nueva normalidad, como dicen algunos. Claro, exactamente. Bueno, vamos al tema que nos atrae hoy día. ¿Ya? El nombre cierto de este capítulo es, y el tema principal que vamos a ver, el primer tema es, el cloud no era mala idea. ¿Ya? Porque este nombre, esto va todo cierto respecto a los proyectos de cloud, ¿cierto? Que se han ido ejecutando en los últimos años, que han sido uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de todo tipo de empresas en Chile al menos, eh, en los últimos años, los últimos 5 años diría yo, me atrevo a decir que el tema cloud ha sido tema recurrente, ya teniendo proyectos de tipo de seguridad, como de sistema, etcétera. ¿Ya? Comunicaciones también, hay mucho proyecto cloud. Yo recuerdo uno en particular, no sé si tú te acuerdas, Peña, que los primeros proyectos cloud que aparecieron fueron los Cisco Meraki, no sé si te acuerdas, los Access Point. Había unos Access Point No, que se podían controlar desde internet y en vez de tener el controlador. Entonces igual eso era como fue el boom del cloud inicial. Después ya sí, vieron sí, me otros acuerdo. proyectos, pero ahora en realidad todo se ve por el cloud, ya correo, todo. Entonces, yendo a este tema, ¿cierto? De que el cloud no era mala idea, tenemos un caso, ¿cierto? Bien particular de muchas empresas que no tenían ciertas aplicaciones cloud y ahora están sufriendo bastante. Este nivel de sufrimiento, ¿cierto? Radica en el esfuerzo adicional que ha implicado adquirir enlaces, ¿ya? También hay un costo económico ahí, para poder albergar a todos los usuarios que se tienen que conectar mediante VPNs a los distintos sistemas que operan en las compañías, ya sean sistemas de contabilidad, etcétera.
había ahí una estadística del PIB de Chile donde hablaban de la cantidad de ancho banda que ha aumentado desde que comenzó la pandemia, bien importante, ¿ya? Y eso también se grafica en la baja performance que están teniendo muchas compañías de internet y celulares desde que empezó la pandemia. Ellos aducen de que es un tema de que hay mucho uso porque la gente está encerrada en la casa, pero bueno, si queremos estar viendo Netflix todo el día, debería aguantar el sistema. Pero ya esa es otra discusión que hay que tener con la Subtel. El primer punto, ¿cierto?, tiene que ver con la experiencia en el cloud. ¿Qué experiencia tiene usted, don Carlos, con el cloud? Mira, directamente en el cloud, no, más allá de trabajar con repositorios de información, me ha tocado participar en algún proyecto donde sea más activo desde el punto de vista de tener aplicaciones, donde se pueda hacer desarrollo sobre la plataforma. Pero sí he compartido hartas experiencias con colegas de distintas industrias, donde le ha pasado cosas que han pagado el noviciado y hay otros que se han asesorado mejor. Pero los han adaptado al final y en situaciones como esta le ha servido como el mejor de los planes de continuidad. Por el tema de que por la disponibilidad de información, porque está más globalizado, se pueden conectar de cualquier parte. Entonces, a los que ya estaban trabajando en cualquiera de las distintas modificaciones o alguna parte o todo lo que tenga del negocio en la nube, le ha significado una solución, un problema. Esto desde el punto de vista de lo que pasó ahora con la pandemia. Pero dentro del tema de si usar o no usar en la nube, hay un montón de derivadas también que hay que analizar en el momento de tomar la decisión. Pero me imagino que eso lo vamos a conversar un poquito más tarde. Sí, mira, experiencia yo con el cloud he tenido varias. Mucho tema de Amazon, mucho tema de Google Cloud. Por ahí nos tocó implementar un anti-spam on cloud, que fue un gran cambio que en algún momento también significó muchas dudas de saltar, ¿cierto?, de unos appliances que los teníamos ahí, los podíamos tocar, a pasar a una solución on cloud que estaba alojada no sabíamos dónde y que estuviera manejando, ¿cierto?, la seguridad de todos los correos. Igual era un proyecto que tuvo no dudas, pero había muchos apremios al respecto, ¿ya? Y también hay otros proyectos donde no he participado directamente, pero proyectos, por ejemplo, para llevarse plataformas tan grandes como SAP a la nube. O sea, estamos hablando de muchos recursos invertidos en hora hombre y muchos recursos invertidos a nivel económico, ¿ya? Entonces muchas veces viene el recelo de irse al cloud porque hay una inversión muy fuerte. ¿Ya? Estamos hablando de que hay un mito con el cloud de que dice, no, el cloud es barato, mira, tú te metías a Amazon aquí y allá y te levantáis una máquina y la dejáis en modo elástico para que crezca de acuerdo a lo que tú queráis, pero hay que tener una tarjeta de crédito que aguante ese aumento exponencial de recursos. Hay algunos casos que he escuchado por ahí de ciertos incidentes económicos que han habido con algunos, incluso experimentos cloud, que al no realizar ubicaciones bien hechas del cloud, o porque se hizo una prueba obviamente y levantemos una prueba en una máquina más grande, total, acá esta cuestión se va pagando por uso, y tuvieron algunos problemas y terminaron pagando importantes sumas de dinero en dólares por malas ubicaciones. Entonces el cloud es un terreno muy competente, pero que yo considero, al menos en Chile, que está muy poco explorado todavía. Todavía hay un poco de temor a la hora de utilizar el cloud, ¿ya? Y también, obviamente, hay un tema económico igual. Pues, estamos viendo que mucha gente a lo mejor quiere trabajar en el cloud, pero cuando se ponen a ver costos económicos, temas económicos y todo, o de temas de proyectos, de que hay que traer a un especialista o hay que asesorarse por una empresa que sepa de cloud y que los meta y los suba a la nube, son proyectos largos y que implican muchas horas y recursos. Entonces
muchas veces se desinflan esos proyectos también por lo mismo. Y también obviamente está el tema del riesgo, pues. También hay un riesgo de seguridad inherente en las aplicaciones cloud, porque a pesar de que tú estás traspasándole el riesgo a la compañía que te provee la solución, ellos nos hacen responsables de lo que tú implementes ahí, o si dejaste el puerto 22 abierto con el usuario ROT con poder de autenticación. Entonces ahí podría darse, hay una pequeña disyuntiva ahí, hay un pequeño margen de responsabilidad donde el cloud podría significar un problema de seguridad, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de las implementaciones cloud están directamente conectadas a internet. O sea que estamos hablando de que tienen una IP pública los equipos. Entonces ahí se han visto variados casos de cierta negligencia en la implementación del cloud, que se pueden hacer queries desde internet, no tienen un firewall, que a pesar que por ejemplo en Amazon el firewall es gratuito, no está implementado. Entonces igual ahí hay como unas cosillas que hay que darle vuelta todavía. Entonces, por esto es importante decir que el cloud como una alternativa, no como una alternativa, sino como una realidad ya, todo va a depender de cómo sea implementado, porque el cloud también tiene esa flexibilidad y amplitud de poder hacer distintas cosas. O sea, desde solamente depositar información hasta usar una aplicación que ya está en la nube, o poner la mía en la plataforma de la nube, ¿cierto? correcto. Entonces, depende de las decisiones que se tomen de cómo implementarlo, son también las cosas que tienen que variarse para trabajar con ellas. Por ejemplo, si yo ocupo una de las aplicaciones que ya está en la nube, ¿cierto? La seguridad me la da el proveedor de la aplicación en la nube. Pero si yo llevo mi plataforma de trabajo a la nube, de partida tengo que tomarlo no como un proyecto de TI, sino como una herramienta dentro de la plataforma. Correcto. Que va a ser para trabajar con ella todos los días. Entonces, desde ese punto de vista hay que definir desde la nueva gobernanza de la aplicación hasta las reglas de seguridad que se van a ocupar. Claro, teniendo todo el espectro, y de eso también va a significar el aporte económico que hay que hacer con el proveedor de cloud. Claro, porque en algunos casos hay que tener un costo parejo, en otros casos te va a tocar con lo que tú estabas diciendo, que empezabais pagando 100 y termináis pagando 1000, ¿cierto? O en otros casos que mencionaste y después te dabais cuenta que teníais que empezar a rebajar y empezabais pagando mucho y termináis pagando un poco menos. Exacto. Pero tú depender de la inteligencia que tengáis en hacer la implementación. Igual hay un análisis de riesgo importante que hay que hacer ahí, operacional y de seguridad. O sea, muchos proyectos cloud muchas veces no son bien evaluados y no dan los plazos. O sea, estamos hablando de que dicen, no, tenemos hasta fin de año para implementar esto, y el proveedor que está atendiendo tu tema te queda mirando como diciendo, no, o sea, no, a fin de año no, o sea, a fin de año va a partir recién. Entonces, suele pasar mucho ese tema de que el cloud muchas veces se traduce en inmediatez. Entonces, migrar al cloud es complicado. O sea, estamos hablando de que llevar aplicaciones al cloud, o sobre todo desarrollar una aplicación para el cloud, es un tema pero de mucho análisis, mucha gente involucrada, muchos recursos gastados. Obviamente si lo estamos haciendo de la manera correcta, si hay ya un proyecto más de prueba o algo, se puede hacer algunos recortes y se pueden ajustar los tiempos, pero en la realidad chilena al menos un proyecto cloud es algo grande. O sea, estamos hablando de años. Sí, por ejemplo, mira, si tú tomas la decisión de llevarte tu aplicación o tu plataforma a una plataforma cloud, tenés que pensar en que la seguridad es distinta. Entonces te encarece el costo de la seguridad, porque además tenés que traer expertos de seguridad en la nube, ¿cierto? Correcto. Y también capacitar a la gente que maneja las plataformas para que conozcan el nuevo paradigma. Exacto. Por eso, todas esas cosas uno tiene que medirlas cuando empieza a ver la factibilidad de implementar o de migrar a una plataforma como esta. Porque también todo depende de cómo lo implementé. O sea, lo que decía, podéis tomar
algunos servicios, podéis tomarlos todos, podéis ocupar todo lo que tú tenías hecho puesto en la nube, pero a lo mejor no es lo mejor en un momento determinado, sino que hacerlo gradual. Por ejemplo, yo, si no me equivoco, la industria de los bancos no pueden trabajar con cloud por el tema de la privacidad de los datos. Yo creo que algunas cosas las tienen en cloud, pero lo que dices tú, lo que es más sensible, no lo pueden tener en cloud. Entonces, claro, para alguien que necesita tener asegurado la continuidad para todo este tipo de situaciones, para todo este tipo de actos, sería como lo ideal. Porque al final, si podéis contar con la continuidad, te sale más barato que no tenerlo. Claro. Pero también tenéis que respetar las reglamentaciones locales. Correcto, sí, o sea, sí. Lo que se habla, por ejemplo, sobre todo el tema de los bancos es que el tema cloud es visto como un riesgo. Entonces, de por sí, hay ciertas cosas que no se han podido mover al cloud por trabas de ese tipo, de privacidad, etcétera. Bueno, entonces, con esta introducción, ¿cierto? Ya podemos entrar de lleno a una de las comparaciones más grandes de la historia del tema cloud, que es el cloud versus el on-premise, que el on-premise es la plataforma tradicional, que son nuestros data centers, etcétera. A decir verdad, cierto, el tema del cloud versus el on-premise, a mí en Chile al menos, para mí el problema principal sigue siendo el tema de la latencia, ¿ya? Cuando hablamos de latencia, cierto, hablamos del retardo en llegar a un servidor, ¿ya? Por ejemplo, teniendo en cuenta que estamos en Chile, ya podemos tener una latencia de 1 milisegundo para llegar a nuestro servidor o a nuestro sitio web. Y en una plataforma cloud fácilmente puedes tener de 16 milisegundos hasta más de 200. O sea, estamos hablando de que permanentemente estás con latencia para llegar a un servicio, lo que al final se puede traducir en un... ¿Qué comportamiento he escuchado, por ejemplo, de Office 365? Que es como lo más usado ahora en cloud. Mira, ese tipo de aplicaciones, por lo general, el único problema que tienen no es la latencia, sino que es la capacidad de conectarte cuando tú estás en algún lugar. ¿A qué me refiero con esto? Ahora, con el tema de la pandemia, este tipo de aplicaciones como Google Apps o Office 365 han funcionado súper bien. No solamente por su integración con herramientas de ofimática, sino también teniendo en cuenta de que este tipo de aplicaciones cuentan con una capacidad increíble de conexión. O sea, estamos hablando de gigas y gigas y gigas de ancho banda disponible. Entonces uno se puede conectar desde la red de la casa y va a bajar sin problema tus correos. Puedes trabajar en documentos compartidos, etcétera, sin ningún problema. El asunto viene cuando, por ejemplo, tú te llevas una aplicación al cloud, ya sea al correo o algún sistema de archivo, ¿cierto? Pero tu ancho banda de la empresa o de donde tú estés no es suficiente. O sea, estamos hablando de que hay empresas que todavía tienen 100 megas, ¿cierto? Locales para navegar y están sacando 250 personas por 100 megas, ¿ya? Y eso hoy está todo lento, que... Antes yo me metía al sistema documental, que ahora está en el cloud y es súper lento. Esos son como un tipo de cosas que se ven por lo general, porque lo último que se revisa para los proyectos cloud es el ancho banda. ¿Cuál es la diferencia entre ir a buscar a Chile el correo y cuál es la diferencia de ir a buscarlo a Office 365? Yo tengo entendido así que, al menos lo que tiene respecto a Office 365 y Google, tienen algunos enlaces acá locales con una VPN, no VPN, sino una fibra, que van directo a acercarse a esos servidores. Entonces, entre comillas, la latencia se reduce, pero igual hay. O sea, estamos hablando de que igual hay latencia. Entonces, si uno quiere velocidad o alguna cuestión más funcional, ¿cierto? Que no revista latencia, sigue siendo Chile tener alojado algo en un data center local la mayor opción, porque entre comillas, el no salir de Chile es como si estuviera ahí en la red metropolitana, entonces no sales. Pero actualmente sí hay dramas con algunos temas cloud afuera y se notan. O sea, hay aplicaciones que han sido desarrolladas y diseñadas, funcionan súper bien, pero cuando tú te las llevas al cloud, te las llevas a Amazon, a OVH o a donde sea, se resienten un poco con el ancho banda, sobre todo por lo lejos que estamos. Entonces
Ahí yo creo que estamos un poco al debe con el tema cloud. Y eso puede generar algún tipo de mala percepción de usuario respecto al tema cloud, ¿ya? Oye, hay estas aplicaciones y que, bueno, también lo tenemos ahí para conversarlo. SAP me tinca que va a ser complicado tenerlo arriba. Mira, yo conozco algunos proyectos SAP de cerca, pero en los momentos que estuve cercano a esos proyectos, estaban muy lejos de terminar. O sea, estamos hablando de que ni siquiera habían llegado a las fases de prueba ni nada. O sea, no. Entonces, difícil saber. Habría que saber con el tiempo después cómo se comportaron en cloud. Pero al menos yo no tengo experiencia con aplicaciones tipo SAP en cloud. Me imagino que debe ser Sí. algo bien mucho entuerto. Pero efectivamente ese tipo de aplicaciones demandan muchos recursos de internet y de red. O sea, uno puede decir, Eso te iba a decir, empezaba a ponerlo dentro de la empresa y lento de implementar, ¿cierto? Pues hay pocos expertos en SAP también, que sean capos para implementar cosas. Él entra la implementación y ocupa muchos recursos. claro, mira, yo al menos siempre como que he encontrado la traba a todo esto la ancha banda. O sea, me acuerdo de algunos proyectos que vi por ahí de que la forma de conectarte al cloud era a través de una VPN. Ya estamos hablando de que la red de empresas se conecta a su cloud privado. Estamos hablando de un cloud privado de aplicaciones que ya no están alojadas internamente, pero que tampoco están públicas al mundo. O sea, la única forma de conectarte hacia ella es a través de una VPN. O sea, muchas veces había problemas de que se caía esa VPN, etcétera. O sea, muchos problemas que al final se graficaban como incidencia y al final generan una pésima percepción. Entonces, esas cosas pueden ser un tema. Pero volviendo al asunto de Office 365 Google Apps, estos tipos tienen unos verdaderos cañones esperando conexiones. Entonces, al menos las empresas que tienen la gente trabajando afuera no han tenido ningún problema, ¿ya? Porque tienes que pensar de que si tú tienes que conectar 400 personas por VPN y no tienes el ancho banda, nadie va a poder trabajar. También hay un tema importante, ¿ya? Lo otro también tiene que ver con la mala ubicación del cloud, lo que estábamos hablando al principio. Que no se ajusta muy bien a veces los recursos de las máquinas. O sea, al contrario de que lo que pueden pensar de que pasa al revés, de que dicen, no, sé cuando lo teníamos acá, teníamos la aplicación en un tremendo servidor y ahora la llevamos a un servidor más pequeño que era solo el que necesitaba. Pero a lo mejor no lo probaron con toda la capacidad. Hay que hacer un estudio de los recursos que están utilizando las máquinas realmente. Entonces igual ahí es un asunto. O sea, yo recuerdo algunos casos de experiencias anteriores donde se realizaron estudios de uso real de plataformas virtualizadas, ya on-premise como VMware, etcétera, donde habían aplicaciones y sistemas operativos de 32 bits alojados con recursos de si fueran máquinas de 64 bits. O sea, estamos hablando de un servidor Legacy 2008 de 32 bits que soporta hasta 6 GB de RAM o etcétera, ya dependiendo de la optimización que tuviera. O máquinas con Linux que soportan hasta 4 si no tienen el kernel PAE, pero que tenían 32 GB de RAM asignados y esos 32 GB estaban cobrando y la máquina estaba usando 4 o 6. Entonces, habían ahí algunos temas de costo y cosas involucradas que cuando se fueron al cloud se detectaron, ¿ya? Entonces, ahí hay algunos puntos bien importantes al respecto. Es un tema bien complicado, la verdad. Bueno, pero respecto al on-premise, ¿cierto? O sea, lo principal que radica el tema on-premise al cloud es que el on-premise siempre se reduce, ¿cierto?, al comentario del fierro. O sea, no, yo tenía un servidor acá, un IBM gigantesco que lo tenía con todas mis aplicaciones y ahora eso me lo llevé todo para el cloud. Y esa máquina ya no la di de baja, ahora estoy ocupando para otra cosa. Eso se da mucho, ¿eh? Estamos hablando de que hay empresas que realizan gastos importantes de recursos en housing nacional, pues, o sea, housing a nivel de espacio y recursos, o también arriendo de máquinas. Recuerden que hay muchas empresas que arriendan equipos y ancho banda, ¿cierto?, para empresas, ¿ya? Entonces yo creo que tiene que ver con eso. Igual es un tema
importante el hecho de que ya no dependes de un fierro. O sea, muchas veces, y todos los que hemos trabajado así sysadmin hemos sufrido porque el servidor se colgó, porque tiene un problema el servidor, hubo que cambiarle una RAM. ¿Ya? No preocuparse por el hardware es algo grande, o sea, yo lo veo como algo grande, no preocuparse por el hardware. Estamos hablando de que muchas veces te llega un correo diciendo que el disco 3 está con una alarma. ¿Qué significa eso? Que hay que ir a cambiar el disco porque si no el arreglo se va a desarmar y podrías perder data, entonces hay que ir a cambiar el disco, etcétera, y depende del uso. Ha pasado muchas veces que tú implementas soluciones NAS on-premise o cualquier servidor tipo on-premise y le falla el disco al año. O sea, estamos hablando de que hiciste una tremenda inversión, tuviste que defender esa inversión y al año estás pidiendo plata para comprar otro disco duro y te dicen, oye, pero ¿qué pasó? No, es que ¿sabes qué? Es que deberíamos haber usado discos SAS en vez de discos SCSI porque por la lectura y escritura recurrente que tenemos por las aplicaciones generamos un desgaste innecesario en el equipo y el disco se murió. Como lo que pasó con los FortiGate 100D, por ahí que recuerdo un drama que hubo con unos equipos Fortinet que traían un disco SATA que al cabo de un tiempo fallaba el disco y hubo que mandar los equipos que murieron, mandarlo a RMA, que es cuando uno los devuelve, ¿cierto? Para que te manden una unidad nueva. O sí, había que desactivar el disco, entonces al desactivar el disco tampoco podía almacenar logs y no tenía un FortiAnalyzer. Entonces fue un tema súper grave, o sea, literalmente era un equipo que venía con una falla. Entonces, y era por el disco duro, porque estaba utilizando un disco duro que tanta lectura y escritura al final fallaba y te dejaba el firewall colgado. Que no es algo menor, es algo bastante grave. ¿Qué otro tema on-premise? Tú que estás más cercano, Carlos, a este tema de las normativas y todo. Hay un tema ahí con el tema del on-premise, que es el tema de los accesos. Exacto. Ya, al contrario de que uno vea que siempre tienen el rack principal de comunicación, lo tienen en el baño de hombres, lo tienen ahí el rack, y el de comunicación está en el baño de las mujeres, o atrás de la puerta. A nivel de normativa, ¿cierto? Además de tener condiciones especiales donde se alojan este tipo de servidores, que también es un gasto porque hay temas de climatización, energía eléctrica y cuidado, obviamente, a nivel de seguridad física. Hay un tema normativa también ahí respecto al acceso a este tipo de instalaciones. Sí, pues, ahí lo toca por varios lados, desde las buenas prácticas hasta la 27001, la autoría de la 27002, el de calidad, la 27005 me parece. No, esa es la... Sí, esa es la de calidad. La de desastre, ¿cómo se llama? El DRP. DRP, que está en la 32.000 algo. Hay estas cosas que hay que preocuparse de aplicar en este caso. O sea... Y bueno, uno de los primeros temas es el tema de saber quién está comunicándose y cuáles son los permisos que tienen. Claro. Que uno se acuerda de la típica mampara de vidrio, ¿cierto? Con el biométrico para entrar al data de la oficina. Bien interesante ese asunto ahí. Es un tema muy importante ese cuando uno se quiere ir al cloud, poner todo eso en la mesa. O sea, estamos hablando de espacio, recursos, hay equipos electrógenos involucrados. Y eso decía yo que al principio en la introducción que hay que pensar bien cómo vamos a implementarlo. Si lo vamos a tomar con proyecto de TI, seguramente van a ser temas muy parciales los que toque. Pero si estamos pensando en ir al cloud a trabajar, hay que pensarlo de esa manera, de todos los detalles que significa eso. Claro. Seguridad, que hay que aplicar al mismo nivel que lo tenía aplicado en la oficina,
dar el mejor servicio, tener la gobernanza clara para ese tipo de cosas. El oficial de seguridad tiene que estar preparado para saber qué criterio usar para la seguridad de la información. Hay que ver de qué manera vamos a ver los activos de seguridad o los activos de información del cloud. Hay que definir nuevos SLA, ¿cierto? Hay que pensarlo de nuevo. Exacto. O sea, si lo vemos desde el punto de vista para que no parezca publicidad del cloud de esta cuestión, no todas las aplicaciones son llevables al cloud. O sea, estamos hablando de que hay aplicaciones, ¿cierto?, que a nivel de costo y recursos no vale la pena llevarlas al cloud y hacer el gasto por lo que estábamos hablando recién. O sea, hay aplicaciones, ¿cierto?, que son internas o también se da mucho en el cloud que hay aplicaciones que no son migrables porque son muy legacy. O sea, son aplicaciones tan viejas que entre comillas no hay cómo migrarla y es mira, estoy funcionando, no me toqué. Pero ese es el principal problema de los on-premise. O sea, si nos ponemos a hablar para los problemas que siguen a la gente que está en el on-premise, la falla del hardware sigue siendo la principal. O sea, han habido casos de cortes de luz y todo, y sobre todo ahora que estamos en el tema de cuarentena y que el desplazamiento no es libre, a lo mejor tener que ir a un data center se convierte en una odisea actualmente para poder llegar a una locación donde tenga el hardware dañado. O sea, estamos hablando de que no todos tenemos discos duros guardados en la bodega por si acaso, o tenemos recursos para detectar cuál es la falla sin visitar. O sea, estamos hablando de que podrías tener que darte unas 2 o 3 vueltas a un data center para darte cuenta qué fue lo que falló y luego pedir una pieza que no hay nada abierto ahora o todo está funcionando más lento y pueden importar un disco duro, un procesador o una máquina nueva. Podría demorarse el triple o el cuádruple lo que se demoraba en una fecha normal. Entonces, y todo eso está en juego al uptime. O sea, el uptime es lo más importante cuando hablamos a nivel de data center y servidores internos. El uptime es el valor con el que a ti se te mide tu gestión sobre el servicio. Estamos hablando de que si tenemos una caída masiva, o sea, oye, algo pasó con un servidor o está el NAS abajo, no funciona, en poder sacar los salvoconductos, en llegar al data center, ver lo que era, podrían pasar 4 horas y después 4 horas más para buscar una solución o afrontar, ¿cierto?, que hubo una caída y que no se va a reparar hasta que se consiga el hardware. O sea, si comparamos opinión, algunos van a decir, no, pero ¿y el data center de respaldo? Oye, pero estamos en Chile, o sea, no muchas empresas tienen el lujo, ¿cierto?, de tener data centers de respaldo, porque prácticamente es imposible algunos económicamente tener data centers de respaldo. O sea, y además el costo está inmovilizado, tener todos los repuestos de por si acaso. O sea, claro, o sea, yo me atrevería a decir que en Chile el 20% de las empresas tienen repuestos para por si acaso. O sea, pero las fallas de hardware pueden ocurrir. O sea, estamos hablando de que podría haber un corte de luz, como ya ha pasado otras veces. Hay algunos data centers por ahí que han sufrido cortes de luz y generaron un verdadero debacle en los clientes que tenían alojados su sistema ahí. Entonces, ese es uno de los riesgos del on-premise. O sea, el primer riesgo del on-premise, ¿cierto?, tiene que ver, ¿cierto?, con la latencia, que para mí es una de las cosas más importantes, el tema de la latencia, la lentitud y la percepción del usuario. El otro problema es el hardware. O sea, no tener que preocuparte por el hardware es un punto pero importantísimo, ¿ya? O sea, que falle el hardware, ¿ya? Más que una optimización, sino que falle el hardware. Y el otro punto importante para la gente que sigue en on-premise y sigue sufriendo es el tema del crecimiento, ¿ya? Que eso es un punto igual que me gustaría detenerme un poco ahí, porque recordemos que las máquinas físicas, ¿cierto?, o los servidores tienen límites
límites de funcionamiento. O sea, estamos hablando de que, bueno, en el cloud yo podría extender el funcionamiento de una máquina elástica hasta donde dé y que le agregue mucha RAM, mucho procesador y no me preocupo por la velocidad de la escritura y lectura del disco. Ni el ancho banda tampoco. Ya mientras lo pueda apagar, puedo tener una máquina gigantesca en 2 segundos. Pero ¿cómo hacemos eso en una plataforma on-premise? O sea, un caso súper sencillo que te doy, y como ejemplo, es los firewall. ¿Teníais las licencias para conectar a toda la gente por VPN? ¿Se la puede el firewall para conectar a toda la gente por VPN? Ya, porque estamos hablando de que es un firewall físico, o sea, no es un gateway cloud que te trae la información y tú te conectas hacia afuera, no. O sea, estamos hablando de un firewall que está instalado en las locaciones y que tiene un ancho banda limitado para conectar. Entonces, ¿está capacitado ese firewall para hacer eso? Hay un límite de hardware, entonces igual es complejísimo. Lo otro también que me han llegado algunas consultas respecto a la autenticación. O sea, me dicen, ¿cómo puedo hacer para que cuando esté conectado por VPN me quiero meterme unas carpetas compartidas? Ya, pero cuando estoy en la oficina me puedo meter sin problema porque estoy en la red interna y me puedo meter. Pero ¿cómo lo hago a través de la VPN? Porque no puedo llegar a la Active Directory. Entonces, ¿cómo me conecto? O sea, ahí hay muchos problemas asociados al asunto cloud, de que no es que estén solucionados, pero llevar a la gente de afuera a la red interna muchas veces es una complicación. O sea, estamos hablando de autenticación que no se puede realizar. Lo otro también tiene que ver con que me acuerdo que también me llegó un caso del DNS interno, que mucha gente tenía guardado en los favoritos todos los links a los programas que utilizan y las aplicaciones. Incluso aplicaciones que al abrirlas tiran un error aunque estén conectadas a la VPN, porque cuando estaban conectadas a la red interna iban a buscar un nombre, y cuando están por VPN no tienen acceso a ese servidor de DNS interno y no llegan a destino. Y eso, te lo digo, o sea, eso debe ser un dolor de cabeza para la gente que está dando soporte al respecto. O sea, estamos hablando de horas y horas tratando de reconfigurarle una aplicación a una persona para que pueda trabajar, porque estaba configurada solamente para funcionar en el entorno local. Entonces, esos son temas gravísimos que podrían estar pasando en el on-premise. O sea, yo recabo esta información de acuerdo a lo que se me ha consultado. O sea, me han llegado casos de empresas, ¿cierto? No clientes, pero de conocidos, de que ni siquiera tenían instaladas las aplicaciones de VPN en todas las máquinas. Entonces tuvieron que generar un manual para instalar esta aplicación en Windows, en Mac, etcétera. Y el siguiente se convirtió en un problema, porque lamentablemente no todas las máquinas son iguales. Entonces incluso apareció un caso de alguien que me dijo que tenía un problema porque al instalar la aplicación de VPN le decía que no se iba a instalar porque le faltaba un KB al computador. O sea, la máquina que estaban usando para conectarse, que no era una máquina de empresa, le faltaba un parche de seguridad. Entonces, ¿cómo solucionas eso? Es complicado igual. No sé, sí, cómo... que es un tema que no es sencillo de solucionar. O sea... Sí, que por favor. Mira, más que nada, ¿cierto? Tiene que ver con la necesidad de soporte. O sea, si ya de repente era difícil darle soporte a alguien, algún usuario o alguien a nivel de soporte usuario, imagínate lo que debe ser de que no puedan instalar una aplicación que necesitan para trabajar, porque la máquina que están usando no está preparada para conectarse con esa aplicación. O sea, porque esa máquina no tiene, como no, es una máquina local, no tiene con todos los parches de seguridad, es un Windows muy viejo a lo mejor, o es un Mac que tiene problemas de permiso, no sé. Entonces es un tema súper complejo abordar. Entonces yo creo que hay mucha empresa que siguen on-premise que está teniendo ese tipo de problemas actualmente. O sea, no te lo digo por un asunto de que es lo que he escuchado, sino que en la experiencia personal son problemas que hay. O sea, aplicaciones y servicios que funcionaban muy bien localmente, pero cuando te los llevas a internet o por VPN no funcionan tan bien. O sea, estamos hablando de lentitud, programas que decían, no, que yo cuando abría este programa
me mostraba todas las máquinas que estaban cerca, o el entorno de red, pero por VPN no vas a ver el entorno de red. Entonces, ¿cómo soluciona esos problemas? Eso es como lo que yo detecto como principales falencias en el tema cloud. O sea, en el tema, perdón, on-premise. ¿Ya? La preocupación del hardware, el ancho banda, el límite de crecimiento, y también podría ser los costos. También yo creo que los costos son importantes resaltarlo a nivel de que a lo mejor lo que estás pagando por el on-premise es mucho más caro que lo que te saldría llevarte eso al cloud y ahorrarte todos esos problemas. No sé qué opinas tú, Carlos, al respecto. Sí, a mí me da la impresión que para toda implementación que se hace, siempre es un factor que no se considera como parte del plan informático, el tema de ver el ciclo de vida de cada sistema. Exacto. Porque por mucho que vamos a tener las cosas o vamos a tener la nube, hay que pensar en que en las condiciones que están, cuánto van a durar, 3 años, 2 años, 5 años, e ir haciendo los preparativos para no quedarse corto en ninguno de los aspectos que tú estás comentando. Y desde ese punto de vista, por todo lo que hemos conversado, yo creo que hay 5 puntos de que debiéramos pensar bien en si migrar al cloud o no. Uno, debería ser la privacidad de la información, ¿cierto? Correcto. La disponibilidad que va a tener esta información en el cloud. La seguridad, que también lo hemos conversado, desde el autenticarse, ¿cierto?, hasta poder sacar información de ella. También la conformidad, desde el punto de vista de que los requisitos que cumplen sean los que el cliente final necesita para trabajar. Y como último punto, la legalidad de la nueva. Sí, mira, el tema legal me acordé de un asunto de que tiene que ver con que cómo lo haces para llevarte al cloud información de terceros. Me acuerdo que había un asunto que apareció una vez, no era de un banco, no acuerdo no sé de qué era, que hablaba sobre llevar, era un tema de los correos, que era algunas entidades gubernamentales que tenían ciertos apremios respecto a llevarse los correos electrónicos a aplicaciones cloud, porque se atentaba contra la seguridad nacional, una cosa así. Me acuerdo que recuerdo que tenía que ver con el ejército, algo así, era la disyuntiva que había el problema. Y que efectivamente a nivel legal podría tener algún problema para llevarte la aplicación al cloud. Sí, me imagino que aparte de las restricciones normales, tienen que haber algunas indicaciones de reglamentaciones que deben dificultar llevarse la información al cloud. Exacto. Yo también me imagino que si tú pones en la nube todas las compras de remedios que se hacen, también si alguien ve que usaste antidepresivo o cualquier cosa, es una información importante. Exacto. O sea, no porque sea una empresa fiscal, solamente ellos van a tener problemas de seguridad de la información. Claro. O de privacidad más bien. Claro, sino que las empresas particulares también deberán tener reglas o cosas legales que cumplir. Claro. Ahora, por eso te digo, yo creo que la visión puede variar de si yo llevo mi aplicación a la nube como plataforma o si estoy ocupando una plataforma de un proveedor que está en la nube. Porque ahí la idea mía es la que está otorgando el proveedor, ¿cierto? Claro, o sea, y eso da pie, ¿cierto?, al último punto de este tema, que tiene que ver con la seguridad en el cloud, y voy directamente a los problemas que han habido de seguridad. Por ejemplo, la vulnerabilidad que tuvo Dropbox. No sé si te acuerdas de esa vulnerabilidad grave que tuvo Dropbox hace varios años atrás, no sé si te acuerdas. Sí, yo me acuerdo que hubo todo un tema y que muchas empresas terminamos prohibiendo el uso de los Dropbox. Exacto. Y que a los gerentes les encantaba usar el Dropbox y teníamos que estarle desinstalando los Dropbox todos los meses porque de alguna manera se llevaban los equipos para la casa y lo volvían a instalarlo. Exacto. Pero sí no me acuerdo específicamente ahora de qué se trataba, pero sí me acuerdo que tuvimos que tomar la decisión de meterlo dentro de la política que no era las aplicaciones estándar que íbamos a ocupar. Exacto. Mira,
No cuál era el problema que tenía, ¿no? Mira, el de Dropbox fue en el año 2012. En el año 2000, no, claro, la noticia es del año 2016, pero dice que la data fue robada en el 2012, que contenía información que contenía usuario y contraseña. Incluso me acuerdo que en esta página donde tú puedes ver si es que te han hackeado, y tú pones tu correo, aparecen todas las vulnerabilidades y todos los grandes robos de contraseñas que han habido en los últimos años. Entonces, ahí un tema súper importante respecto a si es que es cierto, esta aplicación a la que tú le estás confiando tus datos te van a garantizar la confidencialidad de la información. O sea, estamos hablando que si tú tienes un Dropbox empresarial, estamos hablando de una empresa en particular, pero hablamos de ella porque ellos sí tuvieron un problema, ¿ya? Esta gente, ¿cierto? Se entregó, perdieron un montón de contraseñas. Y no es un tema que diga, no, si pudieron entrar a tu Dropbox, sí, pero es que el problema es que muchas empresas y mucha gente tiende a usar las mismas contraseñas en todos lados. Entonces, si yo tenía esa contraseña de tu Dropbox, probablemente podía entrar a tu correo electrónico y podía entrar a un montón de cosas donde tuviera tu correo registrado. Entonces, igual fue un fallo de seguridad importante. Sin duda. Bueno, ahí es donde entra la recomendación del segundo factor de autenticación, que a nivel de cloud es una cuestión que muy poco se ve. O sea, yo sigo viendo implementaciones cloud que no tienen un segundo factor de autenticación, y esa cuestión es grave, teniendo en cuenta que es un clic que hay que apretar y hay que instalar la aplicación en el celular para que funcione. Pero dicen, no, que el usuario, es difícil que el usuario se acostumbre. No, hay que acostumbrar al usuario a usar el doble factor. Esa es una cuestión que ya no tiene opción de ser discutida. O sea, tiene que haber doble factor, sobre todo con las aplicaciones cloud. Los usuarios nunca van a asumir la cultura de seguridad fácilmente. Todos los humanos son reticentes a los cambios, así que hay que generar la cultura. Exacto. Y otro tema que se nos está hablando es la herencia que conversamos de los teletrabajos, es que de dónde te conectáis a la nube. Claro, si estáis de la oficina y te conectáis al cloud, tenéis solucionado el problema porque te autentificáis dentro de la red. Exacto. Pero cuando estás en tu casa, nadie sabe de dónde te estás conectando. Claro, lo otro que yo no me quiero aventurar, pero yo me imagino de que hay muchas empresas que expusieron algunos sistemas. No sé qué opináis, si es que lo están haciendo o no, yo creo que sí. Y sí, yo creo que ante la contingencia balancearon opero o no opero, y si por más que hayan riesgo y se pusieron, era porque asumieron el riesgo de claro, o sea, que pasar. Yo me aventuro a decir de que hay muchas empresas que expusieron servicios para poder conectarse. Se estaba hablando, no, es que el tema de la VPN es un entuerto, no, olvídate. Hace un NAT para afuera para que puedan llegar al sistema. Yo me atrevo a decir de que hay muchas empresas que lo hicieron. O sea... Sí, yo tampoco tengo mucho duda de eso. Sí, de que hubo exposición de servicios internos que no eran accedibles desde afuera por el tema de la contingencia. Yo me pongo las manos al fuego porque lo hicieron algunos. Sí, más de alguno tiene que haberlo hecho, sí. Era momento de tomar decisiones. Ahora, una cosa es tomar la decisión en caliente y sabiendo, asumiendo el riesgo que puede pasar que es lo que puede pasar durante la exposición. Pero otra cosa es quedarse 2 semanas, 3 semanas, un mes sin hacer nada. Exacto. Pero bueno, mira, yo espero que este tema del cloud y el on-premise lo podamos ver a futuro en otra edición del podcast, con ya invitados que estén más relacionados, o también con expertos, ¿cierto?, en este tipo de tecnología, para que podamos enriquecer este capítulo y vincularlo con el nuevo. Así que con esto, ¿cierto?, y dándole un cierre a este tema, pasamos al segundo tema, que es más que nada una cápsula para finalizar, que tiene que ver con el podcast anterior, que es respecto a cómo proteger los usuarios del teletrabajo. ¿Ya? Y el primer punto a hablar es del tema del phishing. No sé, bueno, nosotros como empresa de seguridad tenemos formas de capturar ciertos phishing para nuestros estudios internos, ¿cierto? Y también está el phishing que nos llega a nosotros mismos como empresa, a nuestros correos internos y personales.
es la cantidad de phishing que ha aparecido desde que empezó la cuarentena. Grave, o sea, estamos hablando de phishing que ha llegado de los bancos, de suscripciones, mucho phishing, o sea, estamos hablando de phishing en español, phishing que viene con distintos sellos y cosas para hacerlo parecer auténtico y que están dirigidos a usuarios chilenos, o sea, el phishing que está llegando a la gente común, ¿cierto? A los usuarios es altísimo. No sé si tú has recibido algún phishing convincente últimamente. Yo he visto desde hace un año, un poquito más de un año, que el nivel de los phishing que están llegando es de alta preparación ahora. Ahora, es muy difícil determinar que el phishing que llegó con el tema de la operación renta no es el servicio de puesto interno o la Contraloría. Mira, yo me acuerdo de un evento que estuve de seguridad donde habían distintos expertos hablando del tema y me acuerdo que uno de ellos habló de crimen organizado respecto al phishing, o sea, habló de que no había un nivel de amateurismo y había un par de gente que quería ganarse unas chauchas robando contraseñas y cosas, o sea, estamos hablando de verdaderas bandas que están buscando acceder a máquinas vulnerables, sobre todo ahora de que hay mucha gente que está sin supervisión utilizando máquinas que no son de empresa o las mismas máquinas de empresa que están desconectadas de muchos sistemas de monitoreo y revisión, que son un blanco fácil muchas veces para el tipo de phishing. O sea, estamos hablando que si alguien cae en un phishing y obviamente puede perder su cuenta personal, podría ser redireccionado a un portal y entregar las contraseñas de la empresa, que en este caso vendría siendo lo más grave, al menos si hablamos desde el punto de vista organizacional, el daño a la compañía. Sí, lo que pasa es que, bueno, siempre las personas que actúan fraudulentamente se aprovechan de las oportunidades, y generalmente en las desgracias cuando más oportunidades de hacer cosas. Exacto. Entonces, yo no tengo duda que sea organizado porque está muy bien hecho. O sea, yo no creo que sea una persona que está preocupada de eso. O sea, está organizado para ese tema. Claro, gente preparada. Y está organizado porque estáis pensando en robarte máquinas de otras instalaciones para de ahí hacer el phishing y no te descubran. ¿Sí? Exacto. Entonces, es un tema que hay que tener bien en cuenta, hay que tener bien informados a los usuarios, hay que capacitarlos más seguido, hay que tener algún canal directo para avisarles que phishing están llegando, y no dejarlo a un lado el tema de la información para el usuario. Claro. Porque la mejor manera de prevenir es teniendo actualizado a los usuarios y conscientes del tema, y realmente hacerle prepararle un phishing interno como de control y ver cuántos caen para volver a reforzar el tema. Exacto. Mira, y el otro tema y sobre todo ahora que me están llegando unos spam a mi correo, que hay mucho antivirus que está haciendo, antivirus cloud, ¿eh? Estamos hablando de antivirus que tienen las consolas afuera y donde esté tu máquina ellos la pueden ver desde afuera con todas las funciones que tienen funciones de revisión de sitios web, revisiones de archivos, etcétera. Oferta y un montón de por tantas máquinas te cobramos tanto, y ahora con el dólar que está como bajando y subiendo, yo considero una buena idea adquirir para tomar esas máquinas sin control que tienes ahora, tener la mayor visibilidad posible, y una buena forma de obtenerlos con un antivirus cloud. O sea, más que un antivirus cloud estamos hablando de un endpoint control, o sea, un sistema que te permita revisar, cierto, que mantenga bien los sitios web, que impidan que revisar si hay alguna aplicación espía en la máquina. Como estamos diciendo, muchas empresas están trabajando con sus usuarios remotos y estos usuarios están usando sus equipos personales, o sea, no están usando las máquinas de la oficina. Claro, entonces es un tema muy complicado. Entonces yo considero de que el antivirus es una buena opción actualmente para lograr controlar un poco lo que están haciendo los usuarios, más que ver lo que están haciendo, sino dónde se están metiendo. O sea, a no tener nada, es buena idea de que exista una aplicación que impida de que caigan en un phishing
o que impida que conecten algún USB o algo que lo infecte. No me refiero a controlarle el acceso a los USB, porque al final la máquina es de ellos. Si quieren conectar un pendrive con música en su computador, entre comillas, no hay nada que hacer, porque la empresa está usando un recurso personal del empleado, que ahí también hay un tema legal ahí. Pero sería una buena idea adicionar un tipo de aplicación de este tipo, y más que nada, en vez de verlo como un tema de control, sino que un tema de protección para usuario y empresa. O sea, Es preventivo de todas maneras. sí, y lo veo muy necesario, considerando la inversión que es muy baja. Ya estamos hablando de poca inversión por un tipo de solución que podría aliviar bastante dolor de cabeza. Oh, imagínate en este que te secuestren una máquina. Exacto, no es un tema Y que estés afuera de la oficina y te aparece este problema. correcto. Bien, entonces, con esto, ¿cierto? Damos por finalizado nuestro capítulo de este mes. ¿Ya? Seguimos en pandemia, seguimos, ¿cierto? Trabajando desde la casa. Esperamos más adelante tener nuestros invitados, ¿cierto? Cuando ya estén con más tiempo y con todos sus temas ordenados, para poder, ¿cierto?, enriquecer aún más, ¿cierto?, este programa que estamos llevando a ustedes de manera gratuita, ¿cierto?, y disponible en todas nuestras plataformas, que son Spotify y YouTube. No olviden agregarse a nuestro canal de seguridad, ¿cierto?, de noticias de ciberseguridad, que ahora en la actualidad ha estado bastante inactivo, porque al parecer en Chile no está pasando nada a nivel de ciberseguridad. Ya no ha habido ninguna empresa, no le han pasado nada. Entonces va a haber muchas noticias pronto, cuando empiezan a aparecer todas las cosas que le están pasando a todas las empresas, y para que puedan ahí debatir. ¿Algún comentario, don Carlos, al cierre de esta nueva edición? Sí, bueno, primero agradecer a las personas que nos comentaron sobre el capítulo número 1. Es súper importante tener retroalimentación en esta época al principio, para ir mejorando los aspectos que se nos están pasando a nosotros. Reforzar el saludo a los héroes de la informática que están trabajando desde la casa. Recordar de nuevo que tenemos varios canales donde estamos informando a la comunidad, y uno muy importante es la cuenta de noticias de Telegram, que se actualiza no sé si lo comentamos la vez anterior, pero son noticias que nosotros filtramos solamente las que son concernientes al país o a la realidad de nosotros, y no de cosas generales del mundo mundial, sino que son cosas que nos están atañendo directamente. Exacto. Entonces es importante que nosotros ya consumimos otras informaciones, que las dejamos afuera porque no están en ese momento directamente afectándonos a nosotros, sino que hemos hecho algún filtro para que no sea todos los días 50 noticias de seguridad y que en realidad no nos aportan. Exacto. Porque ya debemos preocuparnos de que si llegan 2 noticias a la semana, meter el diente a ese tipo de cosas, porque son cosas que están aquí cerquita. Correcto. Y queremos agradecerle que nos sigan contactando, que nos sigan escuchando, y bueno, también están los canales para que nos sugieran temas, y si alguien quiere ofrecerse para conversar algo en particular, lo podemos programar, encontrar a alguien que haga una contraparte y hacer la conversación mucho más productiva. Exacto. Y eso, muchas gracias, Carlos, por la invitación nuevamente. Vale, mira, por mi parte lo único que les tengo que decir es que se cuiden, que no se infecten con el COVID, y que como Ancuan estamos en plena disposición, ¿cierto?, para llevarles lo que necesiten, ya sea consultoría, ¿cierto?, y distintos tipos de servicios a nivel de cloud, ¿cierto?, y asesoría, que muchas veces falta quien preguntarle, oye, ¿cómo podríamos hacer esto y lo otro? Nosotros estamos disponibles para hacer este tipo de trabajo y soluciones y levantamiento, ¿eh? Así que estamos en completa disposición y funcionamiento. Estamos un poco restringidos de movimiento, pero con el cloud nos podemos salvar todo, así que la invitación, ¿cierto?, es a contar con nosotros. Así que sin más que eso, nos despedimos, ¿cierto? Le agradecemos la participación, ¿cierto?, el apoyo también en nuestras redes a este programa,
y nos veremos el próximo mes. Hasta luego. Adiós.